Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre aquí, su amiga y su hermana Sonia, queriéndole llevar una pequeña reflexión de la palabra. La verdad no sé ni cómo empezar esta vez porque son tantas cosas que guardo dentro de mí, pero esta vez les quiero abrir mi corazón y a la vez darles un testimonio. Lo que les voy a hablar en esta vez no es nada que la verdad que quisiera hablar, ni quisiera que todo esto que en los últimos días he estado viviendo fuera una realidad. Créanme que daría cualquier cosa porque lo que le voy a decir de aquí en adelante no fuera una realidad. Daría cualquier cosa porque esto no hubiese pasado, pero la verdad creo que es necesario que a veces hablemos porque la verdad hay cosas para las cuales nunca estamos preparados y es duro vivir esos momentos difíciles en que un ser querido, alguien de repente parte de esta tierra, de este lugar, y la verdad no sé ni cómo empezar, pero lo que yo he experimentado en los últimos días ha sido muy triste, muy doloroso, y no sé cuál es el propósito del Señor en mi vida, que me permite o me ha permitido en muchas ocasiones estar en medio de situaciones tan difíciles, tan dolorosas. Y la verdad yo sé que en la vida nada, en Dios nada es casualidad. Siempre Dios nos pone alrededor de personas o en medio de situaciones que a veces nosotros no escogemos estar allí. Simplemente Dios en cada situación que nos pone nos da una enseñanza, un aprendizaje. A lo largo de mi vida yo he tenido muchas experiencias, la verdad. Dios siempre me ha puesto en medio de situaciones tan difíciles, tan dolorosas, y no es la primera vez que pasó eso desde que yo no conocía del Señor. Dios me ponía en medio de gente tan necesitada y Dios me permitió en un tiempo tener un trabajo donde Dios me usaba para poder ayudar a personas. En ese entonces yo no conocía del Señor, no tenía a Cristo en mi corazón, pero siempre Dios, desde que yo me acuerde que empecé a trabajar, me puso en trabajos donde veía tanta necesidad, tanta gente necesitada en ese entonces. Y Dios usaba mi vida sin saberlo para yo poder tal vez ayudar a alguien más. Y le doy gracias a Dios porque aun cuando yo no tenía el amor a Dios y el temor a Dios, siempre Dios puso en mí un corazón que se compadecía de las personas menos afortunadas que yo. A lo largo de mi vida, Dios ha tratado conmigo. Desde entonces Dios preparaba mi corazón porque sabía Él de que Él solo estaba formando en mí ese corazón para yo tal vez poder resistir en aquellas situaciones que Dios me iba a poner. Como cristiana he estado en medio de situaciones tan difíciles. La verdad, si yo pudiera contar cada cosa en las cuales el Señor me ha puesto en unas situaciones donde se ha destrozado mi corazón se ha roto en varias ocasiones porque he estado en medio del dolor. No sé cómo ponerle a este tema. A lo mejor el tema perfecto para esta reflexión es cuando Dios permite que estés en medio del dolor. Porque la verdad yo he vivido tantas cosas que he pensado que han sido las más duras que he vivido. Y no las voy a contar porque se me alargaría mucho, mucho las experiencias, las vivencias que yo he vivido. Pensé que el ver a una niña que un carro la atropella y que quedó en estado inconsciente, en estado de coma, en el momento que yo iba a dar un estudio bíblico, cuando yo llego a esa casa donde iba a dar el estudio bíblico, veo ambulancias, pensé que a alguien le había pasado algo y no era la niña de la casa donde estaba el estudio bíblico que la acababa de atropellar un carro. Vi cuando esa niña
Llegué justo cuando a la niña se la llevaron las ambulancias y vi a su madre destrozada porque la niña quedó en estado de coma con un sangramiento cerebral interno. Ah, nos fuimos detrás de la ambulancia casi con esta persona iba en shock, casi se quería tirar del vehículo donde la llevaban, iba en shock, en un estado de shock, y quién no cuando sabes que tu hija está entre la vida y la muerte. Llegamos al hospital y la niña dijeron que tenía un sangrado interno. Vi cuando a esta niña la trasladaban en un helicóptero al hospital de niños de Salt Lake City. Y la verdad yo pensé que eso era lo más duro que había vivido en mi vida, porque en mi vida pasada sí vi mucha gente fallecer. Trabajé en un hospitalito donde llegaba gente de todo tipo de enfermedades, vi gente fallecer de diferentes enfermedades, personas que no eran familiares mías, que eran personas que venían de los pueblos aledaños, y yo tuve que estar en medio de personas que perdían la vida y igual lloraba, me dolía en mi corazón. Pero cuando yo vi esa pequeñita, yo dije, Señor, pues esto es bien duro, y pensaba de que eso era lo más duro. Luego después el Señor me permite estar en una situación tan dura como el novio de una conocida, de una hermana mía que estaba en estado de gravedad, y tuvimos la oportunidad de ir, llevarle la palabra de salvación cuando aún él estaba entubado, él estaba consciente. Pudimos llevarle ese mensaje de salvación, pudimos hacerle el llamado para que recibiera a Jesús, y esta persona, por la gracia de Dios, recibió a Jesús en su corazón, aunque ya estaba entubado y no podía hablar, pero él en su corazón repitió esa confesión de fe, y él, por fe, él fue salvo y fue a la presencia del Señor, porque 2 semanas después, más o menos aproximada, esta persona entró en un estado de coma. Le dijeron que tenía muerte cerebral, lo declararon muerto. Estuvimos en medio del dolor con esta persona, estuvimos en los peores momentos de su vida, Dios nos permitió estar allí en ese momento. Fue un aprendizaje tan tremendo para mi vida, y yo pensaba en mi corazón que era, después de lo de la niña, pensé que era lo más duro que había pasado en mi vida, y solo les estoy haciendo un resumen de una de tantas cosas. Y yo dije, es lo que más duro he pasado en mi vida. Tuve la oportunidad de poder llevar un mensaje en el servicio funeral de esta persona. Dios me permitió llevar un mensaje de esperanza a toda la gente que estaba allí, porque nadie de los familiares, no tenía familiares esta persona, solo eran amigos los que estaban en el funeral. Pudieron escuchar esa palabra de vida de parte del Señor, y gracias a que Dios puso esa palabra, todavía hay personas que ahora buscan del Señor. Hay como 4 personas que fueron fruto de esa vez que le llevamos esa palabra, unas 5 personas que todavía por la gracia de Dios buscaron del Señor y no son activos en la iglesia, pero se congregan y van a la iglesia, y bendito sea el Señor, porque Dios usó esa situación en ese entonces para que estas almas escucharan el mensaje del Señor. Y no sabemos cuántas personas más se llevaron esa semilla en su corazón y que están dando frutos en otro lugar. Bueno, para no hacerles tan largo, pensé que eso era lo peor que había pasado en mi vida. Pero este pasado 4 de mayo, el Señor permite una vez más que esté en medio de una situación tan dura, tan difícil. Y era un día normal, cuando, como siempre, uno tiene planes. Pues era un sábado, y ya tenía planes yo de muchas cosas. Mis suegros siempre los sábados vienen, nos visitan. Trato la manera de atenderlos, de tener algo preparado para compartir con ellos, y estábamos en eso, planeando un día hermoso, un día que íbamos a tener así en familia. Y la verdad, uno la verdad nunca sabe lo que trae el día. A veces nosotros hacemos planes, pero Dios es el que sabe si esos planes los vamos a llevar a cabo o no. Ese día yo había ido a la oración temprano, no había dormido muy bien, porque esa noche anterior no había podido dormir muy bien, había dormido como 3 horas y media, y aparte pues me fui a la oración, me levanté temprano, y gracias a Dios que yo había orado esa mañana, que la oración es la que nos cubre, la que nos prepara
Bendito sea el Señor, porque como sea, nos preparamos cuando oramos, estamos preparados. Solo Dios sabe lo que va a venir. Y esa mañana estaba afanada yo haciendo cosas para el almuerzo, cuando recibo una llamada de mi hermana, de una hermana que la tengo cerca, vive cerca de mi casa. Y, y Dios me pone en el corazón de ella cuando a ella le avisan que su hijo había tenido un accidente. Entonces ella, en su desesperación, exacto a las 12:40 p.m., recibo la llamada donde la hermana me dice: hermana, por favor, le pido que ore por mi hijo, que hable al pastor, que hable con los hermanos, que envíen a que oren por mi hijo. Mi hijo me acaban de llamar, que acaba de tener un accidente y yo no sé qué tipo de accidente, no sé nada de él. Yo oía la angustia de mi hermana, oía el dolor de mi hermana y me angustié. En ese momento yo también me angustié. Creo de que yo también como que de repente sentí una angustia en mi corazón y salgo yo desesperada diciéndole a mis hijos: dejo algo hirviendo allí, por favor, mírenlo. Yo me tengo que ir. Mi hermana acaba de llamarme que su hijo está en un accidente y este joven, un amigo muy cercano de mis hijos, que en tiempos pasados, tal vez en la actualidad ya no se frecuentaban mucho, nomás que se veían en la escuela, pero ya no tenían tal vez esa amistad como la tuvieron en un tiempo pasado. Era uno de los jóvenes que por largo tiempo, cuando estaba más menor de edad, era un joven que pasaba mucho tiempo acá con ellos, que mi hija siempre decía: mamá, Juan es como mi hermano, yo lo miro como mi hermano. Y a veces yo los veía que peleaban, que discutían, y yo les decía: ¿por qué pelean? No peleen, si después se van a terminar diciendo cosas que se van a lastimar. Y me decía: mamá, si así como los hermanos se pelean, pues él y yo somos hermanos, mamá. Y como somos hermanos también nos peleamos. Y yo le decía: pues no es bueno que se peleen. Ellos discutían, se enojaban, se trataban como hermanos y por un largo tiempo él lo teníamos aquí en casa. Eh, en esos tiempos él salía para donde nosotros íbamos, él salía, íbamos a los ríos, a los lagos, y él siempre estaba acá con nosotros. Y muchas memorias donde mis hijos, por medio de mis hijos, este joven empezó a ir a la iglesia, y este joven empezó a ir al mismo lugar donde mis hijos iban. Lo llevábamos a la iglesia, lo traíamos, luego mis hijos iban a otra segunda iglesia y él también siempre seguía a mis hijos. También él fue a la segunda iglesia, se hizo muy amiga del otro amigo del otro pastor y de todos los jóvenes de la iglesia. Y total, donde mis hijos iban, allí iba él. En ese tiempo había una conexión tan estrecha con este joven y mis hijos lo aprendieron a ver como un hermano. Pues crecieron y ya cuando crecen, pues ya a lo mejor ya cambian un poquito, se habían distanciado un poquito, pero siempre veían como su hermano. Entonces, ese día fue el día de los más difíciles que yo he pasado, podría decir, en mi vida, porque he tenido tiempos difíciles y he perdido familiares, a mis abuelitas, las he perdido, pero no sé por qué ese día para mí fue uno de los días más duros que yo he vivido hasta el día de hoy. Una experiencia que la verdad hubiese querido que no pasara, que eso no fuera una realidad. Y nomás estoy haciendo este video porque la verdad, para hacer una reflexión, amigos, hermanos que me escuchan, que la vida nos puede cambiar en cualquier momento. En cualquier momento la vida nos cambia, y no es porque a mí me place decir esto, no me place. Yo hubiese querido que esto no fuera una realidad. De verdad me llama la hermana y yo le digo: ¿dónde está? Me dice: ¿a qué hospital estaba? Y yo sentí en mi corazón irme rápido al hospital. Iba en el camino, iba pidiéndole a Dios que todo fuera, que no fuera nada de gravedad, que todo fuera algo pasajero. Mis expectativas eran de que él
Pensé yo que había tenido un accidente en un vehículo. Yo dije, Señor, hay muchos accidentes, pero hay accidentes de que solo tienen rasguños. Y yo sé que tú guardaste este joven, iba por el camino, que hasta yo iba en shock, que hasta a ese tiempo me encontré a mi suegro que venía de comprar unas bebidas y donde me vio alterada me dice, por favor, cálmate, no vayas así, porque tú te ves que estás en shock y te puede pasar algo en el camino, tienes que tranquilizarte. La verdad, cuando la hermana me dijo eso, yo sentí el dolor como que si un hijo mío le había pasado algo. Salgo para el hospital con la expectativa de que no fuera nada grave. Y bueno, camino al hospital yo le hablo a mi hermano y le digo, ya sabe de su hijo, ya sabe, ya le dijeron algo y ella dice, no, todavía no me dicen nada, le están haciendo unos chequeos. Y cuando ella me dijo eso, yo me tranquilicé, dije yo, pues a lo mejor no es nada grave, solo le están haciendo unos chequeos. Y llego al hospital, al lado de emergencia, y cuando yo pregunto por este joven, me dice el de seguridad, sí, yo sé quién es, y me llevó a un cuartito. Cuando yo llego a ese cuartito, oigo lo que nunca hubiese querido oír, oigo los gritos desesperados de mi hermana, oigo a su padre, a ella, con esos gritos de desesperación que jamás los he oído en toda mi vida. Llego justo al momento que le estaban diciendo que su hijo había partido y yo no lo entendía. Entré a ese lugar y una hermana también que es hermana en Cristo y que es compañera de trabajo de la mamá de este joven Juan, la había llevado al hospital y yo oía los gritos y todavía yo confundida le decía yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Juan? Y me dice esta compañera de trabajo y hermana de la iglesia, me dice, él se fue, y yo no entendía, ¿se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Qué me está diciendo? ¿Que él falleció? Y me dice ella, sí. Eso fue lo más duro que yo viví en mi vida. Yo creo que entré en un estado de shock, yo también. No quería creer que eso estaba pasando. Era demasiado para mí. Dios me puso ese dolor y esa angustia por esa madre, por ese padre desesperado. Dios mío, ¿qué le dices? ¿Qué le dices tú a una madre que le acaban de decir que su hijo falleció? ¿Qué palabras puedes usar en esos momentos? Y la reflexión es esta, es que nosotros nunca sabemos lo que trae el día. Yo tenía muchos planes, a lo mejor mi hermana tenía muchos planes. Nunca nos imaginamos que la vida nos puede cambiar en un segundo, en un instante. Fue un panorama indescriptible, como una película que quedó marcado en mi mente. Y aún a veces viene esa película, solo le digo al Señor que me ayude porque es duro recordar esos momentos donde vemos la desesperación de una madre, de un padre, que le dicen, tu hijo se ha ido, un joven de 17 años, de la misma edad de mis hijos. Y yo no hallaba en ese momento qué hacer ni qué decir. Ella decía, por favor, les pido que no me dejen sola. Y estábamos allí sin palabras. Y a todo esto, mi hija, lo más doloroso es que mi hija ya sabía que yo había ido al hospital, me llamaba, me mandaba textos, en el camino me decía, mamá, por favor, infórmeme lo que está pasando. Y cuando yo me doy cuenta que este joven había fallecido y mi hija me llamaba, me marcaba, me mandaba textos y estaba desesperada, mamá, por favor, dígame algo, mamá, ¿qué pasó? Y simplemente yo no le contestaba los mensajes porque yo no quería darle esa noticia tan difícil para mi hija. Mi hija estaba apenas recuperándose de 2 amigos que se habían quitado la vida. Ella había estado muy quebrada de su corazón por esos amigos, que no eran amigos tan cercanos, sino eran amigos que habían sido compañeros de la escuela, habían tenido un tipo de relación de amistad,
con estos dos jóvenes, pero no había sido una amistad tan cercana. Y mi hija tiene un corazón, ellos tienen un corazón que ellos ven a sus amigos como sus hermanos. Y estos dos jóvenes partieron y mi hija quedó destrozada de su corazón. Ese día había ido mi hija a la oración en la mañana conmigo y estuvo orando por estos jóvenes y por otros jóvenes que han intentado quitarse la vida. Y yo decía en mi corazón, ¿cómo le digo a mi hija que este joven que siempre decía que era su hermano acaba de perder la vida? ¿Cómo, con qué palabra yo le digo a mi hija? Estaba tan angustiada, era mi dolor propio, el dolor propio de este joven, era el dolor de ver a su madre y a su padre sufrir, era el dolor de saber que mi hija tenía que decirle esa noticia tan difícil y yo no hallaba qué hacer. Le empecé a hablar al pastor de mi iglesia. Él creo estaba atendiendo otras llamadas, no me contestó, yo sé, él siempre contesta las llamadas, pero esta fue una ocasión que estaba ocupado su teléfono. Le mandé mensajes, tampoco. Le hablaba a mi esposo, tampoco me contestaba. Yo estaba desesperada, quería desahogar con alguien, de decirle lo que estaba pasando, que oraran, por favor. Ya por el joven no podíamos hacer nada. Cuando nosotros estábamos allí, era difícil porque llegó un momento que le dijo el trabajador social a mi hermana, a la mamá de este joven, le dijo, ¿están preparados para ver a su hijo? Nomás que no lo pueden tocar, él tiene algunos huesos quebrados y todavía está sangrando porque el accidente había sido como a lo mejor unos 40 minutos antes de eso. Y dijo ella, sí, yo lo quiero ver. Y cuando entramos a ver a este joven, fue desgarrador ver cómo su madre gemía y clamaba. La verdad, nosotros entramos a esa recámara creyendo que el Señor podía aún hacer un milagro y que le podía devolver la vida. Esta madre clamaba con una gran fe, diciéndole al Señor, por favor, Señor, dale aliento de vida a mi hijo. Y le decía a su hijo, por favor, despierta, despierta, despierta de ese sueño. Así como levantaste a Lázaro, así levanta a mi hijo, así como lo resucitaste. Era un clamor que nunca lo he oído yo, una madre que le clamaba al Señor que le levantara a su hijo. Y claro, nosotros creíamos junto con ella que Dios podía hacer ese milagro. La verdad, porque para Dios no hay nada imposible. Nunca había una madre clamar con una gran fe, con una gran convicción, como vi a la madre de este joven. Yo recién había acabado de ir a ver esa película de Breakthrough. Yo lloré con esa película, en la escena donde la mamá le clamaba al Espíritu Santo y a Dios que le devolviera a su hijo. Yo lloré. Y claro, fue una historia real, una película sacada y lloré. Pero esta vida real que yo viví cuando vi a esa madre, con su corazón quebrado, con su corazón destrozado, le clamaba a una voz tan, con un gemido de su ser que le devolviera a su hijo. Y orábamos y le pedíamos y le clamábamos al Señor, porque como hijos de Dios nunca vamos a dejar de creer en los milagros, aunque las cosas parezcan imposibles, pero era la voluntad del Señor, fue la voluntad del Señor. Y yo la verdad admiro a mi hermana, de verdad mis respetos para ella, la verdad, porque aún viendo a su hijo, que ya le habían dicho que él ya no vivía, ella creyó por un milagro hasta en el último instante, nunca se dio por vencida. Era un clamor, clamábamos con mi otra hermana que estaba allí, orábamos, le pedíamos un milagro al Señor, hicimos todo, le abrimos nuestro corazón al Señor, pero fue la voluntad de Dios que así pasara, porque aunque nosotros a veces queramos un milagro, la voluntad de Dios se cumple. Pero la otra cosa es que de lo más también duro para mí fue que yo le tuve que dar esa tan mala noticia a mi esposo. Ser una portadora de decirle, esta persona falleció. Fue un golpe para mi esposo.
Y yo fui la que le tuve que dar esa noticia a mi pastor. Yo ni sé ni de qué manera se lo dije, pero son momentos que uno no tiene palabras para decir las cosas. Cuando le llamé al pastor, yo no sé ni de qué manera se lo dije, y qué duro es ser portador uno de malas noticias, de decir, esta persona se fue. Fui yo la que le tuvo que decir a mi esposo, y como no me contestaba, se lo tuve que mandar a decir por un texto. Después le tuve que, cuando él ya me habló, pude hablar, y yo no tenía palabras, y me dice, ¿cómo le digo a mis hijos? ¿Cómo le digo a Karina si ella todavía estos días ha estado sufriendo por la pérdida de sus amigos? ¿Cómo se lo digo? Y le escondíamos a mi hija, yo no le contestaba los mensajes porque no le quería decir lo que había pasado. Mi esposo salía afuera a hablar conmigo, pero ella lloraba y lloraba en casa, y ella presentía que lo peor había pasado. Estaba desesperada yo porque veía el dolor de mi hermana Josefina, veía el dolor de su papá, mi dolor. Era un ambiente tan doloroso, y tuve que regresar a casa porque poco a poco fue llegando mucha familia y mucha familia. Llegó el pastor de mi iglesia con otros hermanos, llegaron pastores de otras iglesias, familiares, y yo tenía que venir a casa a decirle a mi hija lo que había pasado, porque antes de eso tenía yo que orar. Tristemente tuve que venir a mi casa y mi hija me estaba esperando para preguntarme, y en un texto me decía, mamá, él está consciente. Yo le tuve que decir, no, lo siento, no está consciente, mamá, pero se va a poner bien. Y yo le decía, mi hija, solo ora, por favor, ora, ora. Y yo ya sabía la verdad. Tuve que venir a casa y ver a mi hija entrar. No pude decirle nada, solo la miré a los ojos y le dije, hija, lo siento, hija, lo siento mucho. Solo esas fueron mis palabras, pero qué duro es. Este mensaje no es que yo lo haga como sino para reflexión de que la vida no la tenemos comprada, que las decisiones que tomemos nos pueden llevar a algo terrible. La verdad, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, este joven, por la gracia de Dios, él había recibido a Jesús en su corazón, y sé que Dios le dio unos minutos porque falleció como unos 25 minutos después del accidente. Yo sé que este joven se fue a la presencia del Señor, que él había creído en el Señor, como dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. Si tú has creído en el Señor Jesús y el día de mañana tú partes de esta tierra, tú puedes tener la seguridad de que tú no morirás eternamente, porque así dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa del Señor, pero necesitas creer en el Señor Jesús. La vida nos cambia en un instante, y este joven es un ejemplo de que él amaneció en su casa. Yo no sé cuál fue el último tiempo que habló con sus papás, pero este joven, como a las 12:26 pasado el mediodía, este joven perdió la vida en un accidente, en una de esas cuatrimotos que le llaman. Él nunca pensó de que ese momento que él se quería ir a divertir y dar una vuelta en esa moto, nunca pensó que él iba a perder la vida en ese instante. Creo no tenía experiencia en andar en esas motos, y en una vueltecita que dio, creo que allí fue donde fue todo, y se estrelló en un árbol. Y fue triste porque era un joven lleno de vida, con muchos amigos, un joven muy alegre que amaba la vida, que se veía que disfrutaba cada día. Joven, adulto, la vida no la tenemos comprada. Tuve que ser portadora de dar esas malas noticias. Personas me llamaban y me decían, ¿es cierto esto? Y yo le decía, lo siento, pero sí es cierto. Y esto no es una reflexión que yo hubiese querido no estar contando esto porque duele. Mi hija, todavía ella tiene sus momentos que no se puede recuperar, y he estado orando mucho por mi hija.
por mí misma, porque a veces yo igual como ser humano tengo mis debilidades, tengo mi corazón, mis sentimientos, y como madre me duele de solo pensar el dolor que está pasando mi hermana, su esposo. Son pérdidas irreparables, pero en medio de todo nuestra confianza es que si estamos en Cristo nos vamos a un lugar mejor, a regocijarnos a su presencia, a ese lugar donde ya no hay más dolor, ya no hay llanto, ya no hay nada, sino que estamos en una completa paz. Esa es nuestra confianza y le sigo pidiendo al Señor que Él nos siga fortaleciendo y que me fortalezca a mí, porque Dios por A o B razón, no es por casualidad, me permite estar en medio del dolor y me lo ha permitido estar en muchas ocasiones. Y no es que yo lo busque, no es que yo diga, yo quiero estar allí, pero Dios por una razón permite que yo esté en medio de situaciones difíciles. He tenido que llorar con mucha gente, no solo por la pérdida. He estado en medio de mujeres que sufren porque tienen sus hogares quebrados, matrimonios rotos, matrimonios desintegrados, familias desintegradas. He tenido que llorar con estas mujeres porque yo un día estuve así, en ese dolor. Un día mi familia estuvo rota, desintegrada, donde el enemigo creía que ella había logrado su cometido y que había destruido mi matrimonio, mi casa, mi familia. Pero Dios en su misericordia restauró mi matrimonio, restauró mi familia, y para la gloria de Dios, hoy puedo darle una palabra de esperanza a alguien más. Pero esto que pasé ha sido de lo más difícil. Le digo, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mi hermana Josefina, de su esposo Juan Carlos. Me duele en el alma, me duele en el corazón verlo sufrir, de verdad. Me duele, pero sé que no hay palabra, pero las oraciones tienen poder para que Dios derrame de su paz y de su fortaleza sobre ellos. Y bueno, sé que dice la palabra que todo ayuda para bien, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Dice su palabra que todo obra para bien, y sabemos que por medio de este joven, Dios va a hacer que esto que pasó hayan frutos grandes. Muchos jóvenes en el servicio que se hizo en la iglesia, recibieron la palabra. Muchos jóvenes levantaron sus manos, muchos jóvenes quedó esa palabra en sus corazones. Yo sé que por medio de esta situación van a pasar cosas grandes, y sé que gente va a llegar a los pies de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Pero el Señor honró a este joven de una manera tan tremenda que su servicio de cuerpo presente fue algo tan precioso, algo tan hermoso. Su entierro también fue algo de que Dios honró a este joven. Pudimos ver 600 personas reunidas en un lugar honrando la vida de este joven, y le damos gloria a Dios por todo. Pero bueno, aquí termino con este mensaje. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Un abrazo, y como siempre, su amiga y su hermana Sonia. Espero que este video sea de bendición para ustedes, que el Señor me los bendiga grandemente, y que este mensaje toque corazones, que este mensaje sea como una reflexión para usted, amigo, hermano que me escucha, que te pongas en las manos de Dios, porque el mañana no es prometedor, el mañana no sabemos. Y si tú estás en las manos del Todopoderoso, en las manos de Jesucristo, crees en Él como tu Señor y Salvador, tú tienes esa salvación garantizada. Pero si no, hay una incertidumbre. ¿A dónde vas si el día de mañana partes de esta vida? Dios te bendiga, te amo en el Señor Jesús, y que Dios derrame sobre tu casa, sobre tu vida, abundantes bendiciones, y que puedas por medio de este mensaje sentir la necesidad de entregarle tu vida al Señor Jesús. Y como siempre te pido, no dejes de orar por tus hijos, no dejemos de orar por nuestros hijos. Pongámonos en las manos del Señor. Cada día pongámonos en las manos del Señor y pongamos a nuestros hijos en sus manos, porque no sabemos qué nos depara el día, qué nos depara el mañana. La verdad,
Uno de los testimonios más tristes que yo he tenido en toda mi vida, pero espero que sea de bendición para alguien más y que Dios hable por medio de este video a alguien. En el nombre de Jesús te bendigo y bendigo tu casa, tu familia y nos vemos en un próximo video. Amén. Hasta luego.